Y vamos a tomar contacto con el economista Carlos Budnevich de la Universidad Académica de la Universidad de los Andes, porque hay una situación que es bastante preocupante, tampoco tan novedosa, porque sabemos la tendencia que los organismos internacionales, los expertos tienen evaluada para Chile en el crecimiento futuro. Pero es que, claro, el Fondo Monetario Internacional hoy día ha dado noticias incluso más preocupantes. Carlos, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por recibirnos, como siempre. Para contextualizar de qué estamos hablando, la primera noticia era buena, parecía que íbamos a quedar contentos porque dijo que elevaba el pronóstico para este año de un crecimiento del 1,8%, que es hiperescuálido, subía a 2%, a 0,2 puntitos, pero bueno, por lo menos la tendencia era al alza. Pero después vino el masazo, porque eso es para 2% de crecimiento para este año, ya subiendo un poquitito, poco pero algo, pero para el 2023. Estima que Chile será la única economía de nuestro continente y el Caribe que tendrá una caída del PIB, el único, con lo cual nos deja, uno solía mirar los rankings a Chile, partía mirándolo desde arriba. Tendremos que acostumbrarnos a mirar a Chile en el crecimiento económico y desarrollo social desde abajo para ver dónde estamos, Carlos. Ojalá que no, Matías, pero eso requiere, digamos, tener un país donde se generen consensos en lo económico y donde, en definitiva, hagamos políticas públicas que incentiven la inversión, incentiven el aumento de la productividad, incentiven la innovación. Y yo creo que falta mucho por hacer en ese ámbito, mirándolo así de una perspectiva de mediano y largo plazo. Yo creo que lo que se visualiza en lo que son las proyecciones del Fondo Monetario es básicamente el escenario más cíclico, coyuntural que está viviendo tanto la economía mundial como la chilena, que está en un proceso de ajuste importante por los excesos que tuvimos el 2021 y bueno, eso en algún momento se paga, las fiestas, como tú sabes, en economía se pagan con básicamente restricciones a la demanda, política monetaria contractiva, también política fiscal contractiva, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro Marcel, digamos, este año. Y eso, bueno, obviamente repercute en lo que pueden ser justamente los desarrollos de la coyuntura económica, la actividad económica de corto plazo, sobre todo pensando este año que ya está bastante jugado, y sobre todo el próximo que se ve complejo en esa materia. Fíjate que estaba mirando, para cerrar la mirada del Fondo Monetario Internacional, para Chile, para 2023, tenía pronosticado que no creceríamos. O sea, que íbamos a ir lo comido por los servidos, cero, que es pésimo, es pésimo. Acuérdense que Chile tenía tasas de crecimiento antaño y que fue lo que produjo el cambio social, el cambio, ¿no es cierto?, cuando salimos del 45% de la población en pobreza a llegar al 8% de la población bajo la línea de la pobreza. Eso no lo encargamos por AliExpress, eso se construyó aquí, dentro del país, con políticas consensuadas en democracia, que permitían, ¿no es cierto?, crecer, incluso se crecía al 7%. Bueno, el Fondo Monetario plantea que para el 2023 no creceríamos. ¿Qué ha dicho el Fondo Monetario Internacional? Que vamos a decrecer, que vamos a retroceder 1%, que el producto de nuestro país, lo que es capaz de producir Chile, va a ser 1% más bajo que el año anterior. Eso, ¿desde cuándo no vivimos una situación como esa, Carlos? Para tener comparación. Yo diría que contracción económica propiamente tal, me parece que es el 2009, producto de la crisis subprime, donde la economía debe haber caído en torno a 1,5, 1,7, no recuerdo exactamente, pero fue contractivo, digamos, ese año, producto de la crisis internacional, digamos, financiera. Y bueno, lamentablemente, yo creo que es un punto de atención el que tú dices. Nosotros tuvimos como país excelentes 30 años, realmente, y los mejores 30 años en términos económicos de la historia de nuestro país. Nuestro país siempre fue una economía que crecía muy poco, que los problemas de pobreza no se habían avanzado sustancialmente en su historia y que además siempre tuvimos inflaciones muy altas y crónicas, e incluso hasta episodios de hiperinflación. Yo creo que los 30 años hay que revalorizarlos con mucha fuerza, Matías. En mi opinión fueron grandes 30 años.
Y lo que tenemos que hacer como país es volver a tratar de encontrarnos, a tratar de consensuar las políticas económicas, las políticas públicas. Es cierto que los políticos tienen un rol muy importante, pero también nosotros, los técnicos, los economistas, también debemos tener un rol, no como políticos, sino como consejeros, para que esas políticas públicas sean lo mejor hechas posibles y que así el país pueda justamente avanzar o continuar el avance que experimentó, que fue sustancial en esos magníficos 30 años. Eso es el Fondo Monetario Internacional, para que vean ustedes que no necesariamente andan muy perdidos ni son los únicos. El Banco Mundial dice que traza una subida del 1,8 para el PIB de este año, 1,8, y una contracción, o sea, también decreciendo 0,5%, bastante parecido al decrecimiento que pronostica el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son? Si tú dices, no, es que hay que pensar bien, hacer consenso, sentarse con la cabeza fría, con los números y con el conocimiento técnico que hay disponible y por mucho, y en la centro, la izquierda y en la derecha en nuestro país, ya que estamos hablando de mínimos constitucionales, vamos a hablar de mínimos o de bordes para el crecimiento. Mínimos, consensuados, no discusiones legítimamente de matices ideológicos, que los puede haber, pero ¿cuáles serían los bordes, los mínimos para poder empezar al menos a crecer? Bueno, yo creo que a pesar de que tú dices que la parte constitucional no deberíamos considerarla, hay elementos... No, perdón, no digo que me parece fundamental tener un marco constitucional legítimo. No, digo, haciendo la analogía con lo que se está discutiendo de marcos constitucionales, los bordes que se le han llamado, ¿cuáles son los bordes de la política económica para poder empezar a crecer? A ver, primero yo te diría economía abierta al país, y me parece muy bueno lo del TPP-11. Chile ha crecido en función de esos acuerdos de libre comercio que primero fue una apertura unilateral, pero con el advenimiento de la democracia se firmaron múltiples tratados de libre comercio que nos han permitido justamente poder abrir nuestras fronteras, digamos, y poder penetrar mercados externos de manera importante. El mercado chileno es muy chico, entonces una economía pequeña y abierta, si quiere crecer, tiene que insertarse en el mundo internacional de la economía internacional. Por lo tanto, me parece que eso es un elemento fundamental. Lo segundo, reglas claras, y en particular, digamos, creo que el motor de crecimiento la lleva básicamente la propiedad privada, es decir, la empresa privada. La empresa privada con buenas señales va a volver a invertir y va probablemente también bajo ciertos esquemas de incentivo, podría también profundizar todo el tema de investigación y desarrollo, que permite también aumentar el tema de la productividad. Recordar, Matías, que llevamos prácticamente 10 años, sin que la productividad del trabajo aumente. Y eso es un problema que probablemente tiene que ver con problemas de capacitación de nuestros trabajadores y también problemas en la educación. Yo creo que ha habido un gran esfuerzo, digamos, sistemático de mejorar la cobertura educacional, mejorar la infraestructura educacional, quizás mejorar los sueldos de los profesores, pero falta también el tema de la calidad de la educación. Yo creo que ahí hay mucho que hincarle el diente, no es fácil, pero tenemos que aprender de otras economías que sí lo han hecho y que han, digamos, a base de justamente de tener una fuerza laboral más capacitada, han podido, digamos, justamente crecer y en forma sistemática. Ahora, sí quiero comentarte lo siguiente. Yo creo que en parte Chile, lo que pronostica el Fondo Monetario no es un tema todavía completamente de mediano o largo plazo estructural. Es un tema también de coyuntura económica, que es una coyuntura económica bastante difícil, digamos, tanto en el mundo internacional como en Chile. Y eso yo creo que obviamente tiene un efecto, digamos, en lo que se pronostica por parte del Fondo Monetario, en particular el próximo año. El próximo año es complicado porque también la economía internacional está en un escenario bastante complejo. En particular, decirte, estamos viendo alzas bastante sistemáticas de las tasas de interés de política monetaria de los bancos centrales, en particular el Banco de la Reserva Federal, porque la inflación ha sido mucho más persistente, mucho más rebelde de lo que había sido en 40 años en el mundo desarrollado. Es decir, esto nos lleva a 40 años atrás, digamos, cuando teníamos niveles de inflación a nivel de los países desarrollados de ese nivel. Y eso, requiere de dosis de política monetaria contractiva, que obviamente eso es muy complicado tanto para esos países, pero en particular es más complicado aún para países en vías de desarrollo o emergentes. Y eso se combina con una guerra en Ucrania, se combina
con los cierres, digamos, de actividades en China cuando hay resurgimientos del COVID, y además con una crisis inmobiliaria en ciernes, digamos, en el mismo China. Entonces, tenemos Carlos, un cóctel bien complejo. Sí, muchos de esos factores, guerra, factor externo para todos, ¿no es cierto?, políticas fiscales expansivas para la pandemia, para echar a andar la economía en muchos países del mundo, que trajeron inflación en muchos países del mundo, que hay que restringirlo con, ¿no es cierto?, con política monetaria ahora, alza de tasas para frenar la inflación. Pero ¿por qué Chile, con esto quiero cerrar, que tiene y sufre esas mismas cosas, le va peor, y los pronósticos que sea la única economía de todo el continente y el Caribe el próximo año que va a decrecer? ¿Por qué Chile el último de la fila? ¿Qué es lo que explica? Podemos estar mal como todos, pero ¿por qué el más mal? Mira, yo creo que también hay un componente, el escenario internacional es muy desfavorable para Chile. Tenemos una combinación donde la economía china es muy importante para nosotros, para las exportaciones, el precio del cobre. Tenemos Estados Unidos subiendo la tasa de interés y eso también nos perjudica tanto por el lado de la salida eventual de capitales, se hace relativamente más interesante, digamos, Claro. invertir en Estados Unidos en relación a Chile, a pesar de las altas tasas de interés. Tenemos un problema también de riesgo interno propio por factores políticos y eso también yo creo que hace una diferencia. Yo quiero decir con toda su claridad, yo creo que efectivamente el proceso constitucional a nosotros nos generó una prima por riesgo adicional que no teníamos, ¿ah? Y eso, en economía, más allá de los 68.000 millones de pesos que se gastaron en la convención, también hay una prima por riesgo que Chile pagó. Y yo con esto no quiero decir que fue malo lo que hicimos o no deberíamos hacerlo. Lo que estoy diciendo nomás es que tiene un costo hacerlo cuando eso genera mucha incertidumbre. Y yo creo que la misma propuesta constitucional que fue, rechazada, afortunadamente, en mi opinión, pienso que generó bastante incertidumbre por digamos, las propuestas que justamente se generaron ahí. Carlos Bundevich, académico de la Universidad de los Andes, como siempre, muchas gracias por recibirnos. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, Matías. Encantado. Buenas noches.